Bien, pues vamos a pasar, después de ver las anécdotas, vamos a meternos en cómo se utilizan esos criptosistemas de tipo simétrico, asimétrico y el híbrido, y nos vamos a meter también un poco en su utilización histórica, para darle a ustedes algo más de cultura en esto y que vean cosas que no son fáciles de encontrar, ¿eh? No es fácil explicar cómo estaba funcionando la máquina Enigma en base a la criptografía simétrica, y por eso lo que quiero es hacerles llegar esta información. Bueno, solo estamos utilizando una clave para cifrar y descifrar. Esa clave está justo en el emisor que está mandando su mensaje, se cifra y se descifra. Pero claro, esta clave, que es una clave secreta, el problema va a estar en su comunicación, porque he de pasarla en algún momento de este señor a este señor para que pueda descifrar el mensaje, ¿no? Bueno, pues ahí es donde va a estar el talón de Aquiles de este tipo de criptosistemas. Como digo, son más sencillos, van a tardar menos tiempo en codificar en comparación con los asimétricos, ¿no? Vamos a ver dónde se implementó esta clave de tipo simétrico. Aparece en el periodo, inicialmente en el periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en el cual ya se está mecanizando la criptografía, ya pasamos de esos papiros y de esos papeles en los cuales escribimos cosas, gracias a que hay máquinas más baratas, más fáciles de poder empezar más baratas. Estamos todavía en la parte analógica, ¿no? Pero podemos intentar mecanizar. Son las primeras formas en las cuales se va mecanizando la forma de encriptar. Les llamo la atención, en la máquina Enigma parece que es una máquina de escribir donde voy a escribir el mensaje con una serie de conectores. Les llamo la atención en estos tres rotores que tienen ustedes en la parte de arriba. Coinciden con unos rotores que vamos a ir viendo aquí abajo, ¿vale? Son rotores que van a girar cada vez que yo pulse alguna de las teclas, ¿eh? Entonces, la cuestión es la siguiente, se va a basar en un principio que es el de no repetición. Para que alguien que esté intentando escuchar el mensaje, si yo cada vez que pulso la tecla A aparecerá la F, por ejemplo, si siempre que repito la A aparece la F, hay un momento en el cual yo puedo intentar captar que se está haciendo la A y sé cuál es su correspondiente letra que está siendo cifrada. Entonces la idea es, no repito, si yo voy a pulsar la A me aparecerá la F, pero la segunda vez que pulse la A me aparecerá la Z, o me aparecerá la que sea, pero no me aparece la misma. Entonces se basa en ese principio de no repetición. Y esto se hace a través del giro de estas ruedas, de estos rotores, ¿no? Aquí tienen un rotor, imagínense, aquí tienen inicialmente lo que va a ser, lo vamos a hacer con unas pocas letras, ¿no? Inicialmente unos conectores eléctricos, porque aquí todavía no hay electrónica, simplemente hay conectores eléctricos con un rotor. Si yo pulso la B, me va a aparecer la A como elemento que voy a transmitir. Pero la segunda vez que vaya a pulsar la B ya no me aparece la A, me aparece la C. ¿Por qué? Porque al pulsar la A y al dejar de pulsarla se ha producido un giro de este rotor, con lo cual están cambiando las conexiones y me va a aparecer una letra diferente. ¿De acuerdo? La clave está en saber cuál es la posición inicial de este rotor para que podamos entender hacer justo lo contrario. Es decir, cuando aquí se ha pulsado la B y me ha aparecido la A, el receptor, cuando recibe la C, tengo que saber que esto le corresponde a la B, es decir, hacer lo contrario. Por tanto, tendría que haber un sincronismo entre las máquinas emisoras y receptoras. Claro, esto es entendible, lo ven ustedes en el esquema de aquí abajo, y se ve claramente cómo de la B llego a la A, y después de la rotación de este esquema, resulta que de la B voy a llegar a la C. Esto está bien y se entiende, pero lo podemos complicar. Podemos hacer que en lugar de haber una máquina Enigma con un solo rotor, pues sea una máquina Enigma con tres rotores. Y ya les digo yo que en el desarrollo de este tipo de máquinas hubo con 5 e incluso con 7 rotores, ¿no? De manera que fuera casi imposible el poder ver cómo se iba a encriptar o sacar cuál iba a ser esa desencriptación
del mensaje. ¿Dónde estaba la clave del desencriptado de Enigma, ¿no? Bueno, pues la verdad es que está muy novelado todo esto, pero en realidad partió del servicio secreto polaco. Los polacos estaban amenazados por Alemania y entonces en el periodo entre guerras, a partir del año 33 hasta el principio de la guerra, estuvieron estudiando cómo podían intentar desencriptar este tipo de máquinas, porque como le he dicho anteriormente, esto es altamente complejo, el intentar sacar dependiendo de cómo va a ser la rotación, porque hay que ver cuál es la posición inicial y cuál es el ángulo de rotación que van a tener cada uno de ellos, que puede ser variable cada día que se está sintonizando o se está presintonizando este tipo de máquinas. Bueno, pues gracias a una información recogida por un militar francés y el trabajo de los matemáticos polacos, que lo tienen aquí abajo, Rejewski, Rossicki y Sigalski, los tres pues hicieron un estudio de cómo podía ser esto. Y el Departamento de Inteligencia polaco pues intentó descifrar cómo eran esos mensajes alemanes. Y consiguieron verlo gracias a ver cómo estaba esa rotura del principio de transmisión. Porque claro, al principio de los mensajes había que sincronizar las máquinas. Luego había que mandar un mensaje de sincronismo. En ese mensaje de sincronismo se estaba mandando una clave repetida 2 veces. Se estaba diciendo, bueno, pues marco la tecla, por ejemplo, BWE y la repito 2 veces, BWE, BWE. Claro, la segunda vez que repito no va a aparecer el BWE, ¿no? Aparecerá otra. O sea que a la B le corresponderá a la A o le corresponderá a la que sea, y la segunda vez que vaya a repetir en ese sincronismo inicial de todas las máquinas antes de empezar el día, pues aparecerá otra. Y ahí es donde viene el estudio de cómo va a ser esa rotación a la hora de intentar ver los mensajes. Bueno, pues esta fue la idea de desencriptación de la máquina Enigma. Pero claro, los polacos no tenían capacidad de automatizar para la lectura de todos los mensajes que podían llegar, con lo cual se fueron a la idea de darle al departamento británico el intentar analizar si eso se podía desencriptar de una manera más automática. Entonces, en el año 39, ante la inminencia de la invasión alemana, van y exponen los trabajos a los ingleses y a los franceses, los cuales quedaron maravillados. Dijeron, oiga, ustedes son francamente inteligentes a la hora de ver, o han tenido mucha suerte a la hora de ver cómo se podría desencriptar esto. Ahora el problema está en desencriptarlo de manera automática. Entonces fue Alan Turing quien ya a principios de la guerra reunió dentro de lo que era el Departamento de Inteligencia británico pues a un conjunto de matemáticos para intentar mecanizar todo lo que iba a ser la desencriptación de mensajes emitidos por los alemanes con la máquina Enigma. Y aquí tienen pues lo que se denomina la máquina bomba de Turing, que lo que hacía era recibir esos mensajes e intentar calcular en claro cuál iba a ser o cuál estaba siendo ese mensaje. Bueno, esto está novelado en una película que les recomiendo que vean, se denomina Enigma, y en la cual, pues, en fin, mezcla un poco la información que en realidad obtuvieron el Departamento Polaco de Inteligencia a través de los tres matemáticos que les he citado anteriormente, y, en fin, se lo atribuye a todo lo que es el equipo de Turing, pero en realidad no, fueron ellos los que recibieron esa información base, y a partir de ahí Turing fue el que intentó construir la máquina bomba para el poder desencriptar todos esos mensajes. ¿Qué éxito tuvieron? Pues la verdad es que durante la guerra el éxito fue grande. Pueden ver aquí abajo una comparativa de cómo se iban desencriptando los mensajes. Fíjense, la subida entre el 41 y el 42 se debió, esto que aparece aquí es el número de buques mercantes aliados que estaban siendo hundidos. Esos buques mercantes pues llevaban provisiones, llevaban un montón de elementos que eran necesarios en Europa
para el poder hacer la vida de todos los aliados, ¿no? Bueno, pues los alemanes los iban descubriendo, iban bombardeándolos a través de aviación o a través de submarinos o con otros buques, los iban destruyendo y esa información para la destrucción se la pasaban a través de los sistemas de la máquina Enigma, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este es el número de buques destruidos aproximadamente, ¿no? En el cual en los años 40, inicio de la guerra, 41, del 41 al 42 suben, y aquí fue porque se empezó a utilizar la máquina Enigma ya con más de 3 rotores, entre 3 y 5 rotores, ¿no? Y luego del 42 al 43 desciende drásticamente, puesto que la máquina bomba de Turing ya va siendo más eficiente y se van neutralizando esos ataques, ¿no? Entonces aquí vienen cómo puede influir, entre otras muchas variables, en la detección de esos mensajes para intentar frustrar los ataques alemanes. Lo que sí está claro y lo que dicen muchos expertos es que sin haber utilizado elementos de desencriptación, pues posiblemente la Segunda Guerra Mundial hubiera durado 2 o 3 años más. Ha sido vital el poder entender o desarrollar máquinas criptográficas de este estilo.